A ver, Estela, por favor. Amadísimo Padre, Señor Jesús, nuestro Padre Celestial, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú dirijas a nuestro pastor Miguel, Señor, para que tú nos abras el entendimiento sobre lo que nos va a enseñar en este día, Señor. Nos vas tú a enseñar en este día, pidiéndote que derrames de tu gracia y de tu misericordia, Señor, para que todos los medios, Señor, podamos estar atentos nuestros oídos, Señor, disciplinados para que no divague nuestra mente, que nuestra concentración sea plena, Señor, pidiéndote, Señor, todo ello, Señor, por los que todavía no se conectan. Señor, permite que lo hagan y darle mucha gracia a mí, Señor, en el precioso nombre de Cristo, tu Hijo bien amado, Señor. Amén. Amén. Bien, recuerden, estamos viendo el estudio de qué se necesita para ser un creyente victorioso. Y ahora, en esta fase del estudio, vamos a ver la fe. Ya todos conocemos el pasaje de Hebreos 11 y 1 y 6, pero vamos a leerlos y analizarlos un poquito para empezar. Hebreos 11, 1 y 6. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, estos pasajes, principalmente el primero está escrito como un estilo de poesía hebrea. Recuerden, por ejemplo, todos los salmos son como una poesía en general y tienen una estructura muy particular, como viene en los estudios de los domingos Alex ha explicado. Pero lo importante es que aquí se usan frases paralelas, casi idénticas, para enunciar lo mismo. Por ejemplo, Primera de Pedro 1.7 nos dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A veces nosotros no nos explicamos por qué estamos viviendo pruebas o tantas pruebas, y sobre todo ahora que estamos claramente ya en los últimos tiempos, nos llueven las pruebas. Pero aquí está la razón. Nuestra fe es sometida a prueba para ser purificada, ¿sí? Para que un día nosotros le demos la gloria a Dios por todo el trabajo que hizo Él por nosotros. Entonces, es como un crisol, ¿no? El crisol es algo que purifica y limpia, por eso nos da la certeza. También se traduce como sustancia la palabra certeza y se deriva de la misma palabra griega que se traduce como imagen misma. Fíjense qué curioso. A veces este tipo de cosas nosotros no las estudiamos o no las sabemos, pero se traduce también como la confianza. O sea, ¿qué nos puede dar a nosotros más confianza, sino ver reflejado en cada promesa de la palabra a Dios mismo? Recuerden, Jesús es la palabra y fue inspirada por el Espíritu Santo, pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, se nos está describiendo la imagen de Dios mismo, de Jesús mismo. Entonces, para que nosotros podamos tener una verdadera fe, que ya sabemos que es un don, requerimos de una convicción sólida que se puede tener con la seguridad dada por Dios en el presente sobre una realidad futura inconmovible. O sea, Dios es soberano sobre todas las cosas. Él no falla. Él no se equivoca. Él todo lo hace perfecto. Y si Dios es de esta manera, y ahí es donde estamos viendo su imagen prácticamente, si Dios es de esta manera y además nos amó tanto que dio a su Hijo por nosotros, nos hizo el llamamiento,
nos convenció de pecado a través del Espíritu Santo y nos dio la fe que salva. Entonces, este es el mayor evento de nuestra vida y de nuestra existencia. Una vez que una persona en este mundo se convierte, ya es más que vencedor, como dice Romanos 8, porque ya su futuro quedó determinado para siempre. Por tanto, nosotros tenemos que ver que todo lo que Dios promete no es removible, es inconmovible porque Él pone su palabra. Por ejemplo, en Hebreos 10:22, perdón, 33:22, dice que no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sin amor, sino por amor de mi santo nombre, el cual ha sido blasfemado entre vosotros en todo el mundo, porque ellos no vivían por fe. Entonces, aquí el énfasis importante es que Dios lo hace por que Él tome el compromiso. Más adelante, que nos da lo que es el nuevo nacimiento, y el 37 que dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo haré que andáis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, Él está interponiendo su nombre. Entonces ya no va a depender tanto de nosotros, sino de Él. Pero nuestra parte es que nuestra vida vaya creciendo en convicciones sólidas que solo nos puede dar la palabra para que en los momentos de angustia, en los momentos de prueba, tengamos la seguridad de que Dios está presente y que nada lo puede destronar, porque aún Satanás está bajo su dominio, bajo su tutela. Por eso, la convicción de lo que no se fe quiere decir que esta fe no se basa en evidencias que podemos ver, sino en la seguridad de quién es Dios, ¿no? Entonces, a veces nosotros dudamos porque vemos las circunstancias, dudamos porque hemos fallado otras veces, pero cuando nosotros ponemos los ojos en Dios, que tiene un carácter inmutable, que es santo, que no se equivoca, que es perfecto, que no miente, etcétera, entonces esta fe va cobrando vida en nuestra vida. Por eso es una realidad que nadie nos puede tener y tenemos que desarrollarla. Por eso, si nosotros insistimos mucho en no aferrarnos a las promesas de Dios, no vamos a agradar a Dios. Por ejemplo, vemos en la Biblia que Enoc, el séptimo desde Abraham, agradó a Dios, caminó con Dios y lo traspuso Dios para no ver muerte. Y antes de morir, como dice Hebreos, dio testimonio de que había caminado con Dios. ¿Ven ustedes? Entonces, en Hebreos 10:38 dice, mas el justo por fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Entonces, más adelante dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que vamos adelante para preservación del alma. Entonces, a veces nosotros estamos en un camino de incertidumbre, pero debemos de recordar que Dios siempre está a partir de que nos convertimos, no nada más con nosotros, sino en nosotros a través de su Espíritu Santo. Por eso tenemos que desarrollar la dependencia en Él, ¿sí? Cuando dice el que se acerca a Dios, crea que le hay, es que está hablando del Dios verdadero. Reitero, del que no miente, del que no se equivoca, el que nos amó tanto que prefirió dar a su Hijo y que además no nada más lo hizo porque creó a Adán y Eva y falló y dijo, bueno, hoy voy a remediar este error, sino que Él lo planeó todo desde antes de crear nada. En su corazón Dios sacrificó a su Hijo desde antes de la creación del mundo. Fue parte del plan de Dios. Entonces, la fe verdadera, la fe genuina, no solo cree que existe un ser divino que controla todo, sino que el Dios que revela las Escrituras es el único Dios verdadero y que está presente. Recuerden cuando él le dice a Moisés cuando se presenta, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? Y cuando Jesús le dice, Dios no es a los fariseos, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos vivimos para Dios. A unas personas que mueren sin Cristo están en el infierno, que es la prisión preventiva.
ya que una vez que se dé la sentencia es el lago que arde con fuego y azufre. Pero todos los creyentes, antes de que Jesús viniera, estaban en el seno de Abraham, que es el equivalente al paraíso. Y cuando Jesús resucitó, hasta lo dice un salmo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Todos los que estaban en el seno de Abraham se trasladaron al cielo. Por eso hubo apariciones de muchos de los santos del Testamento, porque ya Jesús abrió el camino al cielo. Nosotros que nacimos ya después de su advenimiento, con mayor razón tenemos que tener una confianza plena en que Dios controla todo y que si ya nos pusimos en sus manos, prácticamente tenemos que tener presente que le entregamos al convertirnos el gobierno de nuestra vida. Como dice 1 Corintios 6:20, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, hablando del Espíritu Santo, y que no sois vuestros. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. A veces se nos olvida que al convertirnos le entregamos nuestra vida y luego queremos tomarla. Es como Israel sale después de las 10 plagas y la final de la muerte de los primogénitos, atravesan milagrosamente el Mar Rojo, salen prácticamente a una nueva vida y cuando empiezan las pruebas en su corazón se quieren regresar. Y a muchos de nosotros nos pasa eso también. Pero no creer que Dios existe es igual a llamarlo mentiroso. Tenemos que tener eh, mucho cuidado en esto. Si Dios existe, entonces Él está por sobre todas las cosas. Si le entregamos nuestra vida, Él tiene el gobierno de nuestra vida. Por eso es que es galardonador de los que le buscan. La persona debe creer no solo en el Dios verdadero, que Él existe, sino también que va a recompensar a todos los seres humanos en Él con el perdón y la justicia a través de Cristo, porque así ha prometido hacerlo y lo ha hecho. ¿Ven ustedes? Para que nosotros podamos comprender todavía un poco más profundo todo esto, porque era importante estos pasajes analizarlos un poco, que son los que nosotros ya conocemos. Ahora, vamos a enfocarnos en el trabajo que Él está haciendo en nuestra vida. Y para lo cual vamos a ver Juan 15 del 1 al 5. Los voy a leer yo. Si quieren acompañarme, abran sus Biblias o solo escuchen. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el que da origen a la verdadera vida es Jesús. Todas las obras que Dios preparó desde antes de la creación del mundo para que andemos en ellas, están reveladas en la palabra. Y están reveladas a través de la vida de Jesús en los 4 evangelios y en todas las cartas apostólicas que se escribieron después, donde aún como Pedro, que en un principio falló, Dios hizo un trabajo de transformación en nuestra vida, en su vida como lo está haciendo en nuestra vida también. ¿Ven ustedes? Y la evidencia clara de la fe es el fruto. Por eso es que Dios lo que pretende, Él no ve las cosas como nosotros, y ese va a ser el próximo tema del próximo estudio. Él no ve las cosas como nosotros. Él ve nuestra vida y todas las cosas a la luz de la eternidad. Nosotros que estamos en este mundo, vemos las cosas a la luz de las cosas que vivimos en este mundo, porque somos seres finitos. Pero cuando nosotros nos convertimos, se nos olvida que Él ya nos dio vida eterna.
nos hizo, no nada más, aunque toda la humanidad es infinita porque los impíos van a resucitar para ir al infierno y estar eternamente, los que hemos tomado, nos hemos convertido a Cristo, tenemos una vida eterna en la presencia de Dios. Entonces Dios que nos ama tanto, quiere que llevemos fruto, pero para vida eterna. Cuando nosotros no tenemos la perspectiva del reino, la perspectiva de las promesas de Dios, es cuando generalmente erramos y es cuando nuestra fe falla. Pero si nosotros sabemos que nada pasa por casualidad, y reitero, Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, entonces, si no tomamos en cuenta esto, entonces vamos a fracasar. Pero si lo tomamos en cuenta, las mismas pruebas nos van a limpiar y van a depurar nuestras vidas de ídolos. Recuerden que los ídolos ahora son más sutiles que los ídolos que vemos en la antigüedad, que era meramente adorar imágenes o a dioses falsos. Satanás es experto en crear ídolos y generalmente los ídolos tienen la característica de estar escondidos, pero una de las particularidades que tienen, y por eso la gente, y eso ya lo hemos estudiado, pero por eso la gente acude mucho a ellos es porque causa una satisfacción temporal. Y cuando nosotros no vivimos para agradar a Dios, automáticamente vivimos para agradarnos a nosotros mismos, automáticamente vamos a pecar porque lo que nos va a interesar somos nosotros y no los demás, y menos Dios, ¿ven ustedes? Por eso es tan importante que la palabra nos limpie, nos salpique, nos purifique, para que podamos permanecer en nuestra mente y en nuestro corazón cada día en Dios y en su palabra, para que Cristo vaya, para que el Espíritu Santo vaya formando a Cristo en nosotros. Nadie puede por sí mismo cumplir la vida cristiana. Por eso Dios nos dio el Espíritu Santo, recuerden. En Santiago nos dice, la religión pura y sin mácula es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, una vida de piedad, una vida de servicio, etcétera. Y solo la puede producir el Espíritu Santo. La religión producida por el hombre es como Babel. Hagamos una torre hasta el cielo que llegue a los hombres, hasta el, perdón, para tener un nombre en la tierra y todos nos reconozcan. Así es una persona que no pone los ojos en Cristo. Levanta su propia torre y ¿cuál es la consecuencia de eso? Que va a fracasar, porque no está buscando la gloria de Dios. Entonces, claramente aquí Jesús dice, sin mí, si yo soy la raíz, por eso habla de la vid, y el pámpano, que es la ramita que produce los frutos, las uvas, sin la raíz no está nada, se seca. Necesitamos de la raíz que nos alimente. Y esto es a través de la palabra de Dios. Y es ahí donde vamos a llevar fruto, pero para vida eterna. Entonces, volviendo al punto, es que Dios está trabajando en nuestra vida para recompensarnos eternamente por el servicio que le prestemos por amor y con los motivos correctos. Cuando nosotros tenemos motivos equivocados aún en el servicio de Dios, entonces nuestro fruto es hojarasca que se va a quemar en el día del juicio. Pero vamos a ver tres principios de la fe cristiana, que estos nos van a ayudar bastante a comprender. El primer principio es el compromiso. Esto es una parte esencial de la fe. ¿El compromiso con quién? Con Dios. Y es vivir en las doctrinas correctas. Y es estar de acuerdo con lo que la Biblia dice. Eso no nos convierte en personas cristianas si no lo vivimos. Debemos comprometernos. O sea, muchas personas, o sea, tú crees en Dios, vienes, aún los demonios creen y tiemblan, ¿no? Satanás conoce la Biblia. Muchos incrédulos conocen la Biblia. Muchos incrédulos la tienen toda subrayada, asisten a las doctrinas, pero no tienen un compromiso verdadero. Entonces, si no hay un compromiso, no va a haber un fruto verdadero. Entonces, la fe verdadera implica un compromiso. ¿Con quién? Con Dios, sabiendo que Él va a producir todo, pero recuerden que la disposición del corazón siempre es importante, ¿sí? Entonces, cuando una persona se compromete, cuando se compromete a seguir a Cristo con toda su mente, alma y corazón.
Así como el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todas tu alma y con todo tu ser. Así es como tenemos que comprender, comprometernos con Dios, ¿no? Otro punto importante de este principio es que las buenas acciones son el resultado natural de una fe verdadera. Un verdadero creyente, un cristiano genuino, tiene una vida transformada. Santiago 2:18 nos dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, la verdadera fe siempre produce fruto. Por eso pusimos el texto de, primera de Juan 15, del 1 al 5 que acabamos de leer, porque el verdadero fruto es lo que es la evidencia de una verdadera fe. Muchas personas pueden decir muchas cosas, yo estoy entregado, yo esto, pero su vida dista de una verdadera entrega y generalmente no hay un fruto verdadero, ¿sí? Entonces, la fe es el precursor de producir buenas acciones, pero, sin la- pero si no hay fe en la vida de una persona, por más que una persona se esfuerce por tener obras y todo, es inútil. A Santiago también aquí nos lo dice en el capítulo 2 del 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Entonces, vamos al punto. La fe produce acciones, produce una vida de piedad, produce un amor al prójimo que implica un compromiso de velar por el prójimo. Todos tenemos experiencias y a veces nosotros endurecemos mucho nuestro corazón a muchas situaciones, pero si somos guiados por Dios, Él nos va a mostrar cuándo tenemos que intervenir, cuándo tenemos que actuar. Y cuando nos muestra y no lo hacemos, endurecemos nuestro corazón y nos hacemos insensibles a su voz y a su voluntad y nos privamos del privilegio que Dios nos da. ¿Por qué creen que la Biblia dice que muchos sin saberlo hospedaron ángeles? Sabemos que en aquella época no es como hoy, que había hoteles en todos lados, etcétera. La gente que servía a Dios requería de personas que les dieran, en sus viajes, que les dieran albergue, que compartieran la comida con ellos. Eso lo vemos en la historia de los hechos, ¿ven ustedes? Pero si nosotros endurecemos nuestro corazón, entonces no estamos llevando un fruto verdadero. Por eso Santiago pone este ejemplo, ¿ves? Entonces, nosotros somos salvos únicamente por la fe en Cristo y esta fe que Dios produce en nosotros cuando nos arrepentimos es la fe que va a generar frutos. ¿Y qué nos dio esa fe inicialmente? Pues ya lo sabemos. En él también vosotros, Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Dónde está la fe? Y habiendo creído en él. ¿Quién nos dio esa fe? El Espíritu Santo nos la dio en el momento que nos arrepentimos, que abatimos o pisoteamos nuestro orgullo. Por eso es que muchas personas no pueden cambiar porque no están dispuestas a humillarse. Hechos nos dice, en el Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo por medio del cual podamos ser salvos, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. O sea, solo Jesús es el único mediador. Y a veces a unas personas buscan alternativas o tratan de añadirle por falta de fe o falta de creer las escrituras cosas. Y esto pasó con los falsos profetas o falsos maestros del Antiguo Testamento. Empezaron a tratar de añadirle, recuerden, todos lo hemos leído, que después decían, bueno,
Para poder ser cristiano, primero tienes que convertirte en judío, tienes que cumplir la ley. Cuando ellos no podían cumplir la ley. Entonces, ¿a qué llevaba esto? A una desviación. Cuando, como dice Efesios, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces estaban tergiversando el evangelio y así nosotros podemos caer en esta trampa, que por falta de fe o de creer en las escrituras, tratemos de añadirle algo para enseñorearnos a lo mejor de otros y ya estamos falseando el evangelio. Por eso es que el apóstol Pablo pone el énfasis, ¿no? De brindar salvación. El propósito de la fe es brindar salvación. Y después de ello, el propósito son las obras. Santiago, Pablo en Efesios 2, 8, 9, por gracia sois salvos, se enfoca en la salvación, pero Santiago, el hermano del Señor, en una vida transformada producto de la fe. Veamos Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, cuando alguna persona profesa tener fe en Cristo, pero no hay cambios en su vida, es posible que esta persona simplemente apruebe las enseñanzas cristianas intelectualmente, lo que sería una fe incompleta. Recuerden, esto es algo muy importante para nosotros. Todos tenemos una inteligencia que Dios nos da. Y las falsas doctrinas usan la inteligencia, pero la mezclan con emociones, donde la inteligencia natural no es transformada. El verdadero crecimiento es que la inteligencia natural sea enfocada a la palabra de Dios y ésta produzca la fe que transforma. ¿Ven ustedes? O sea, todos tenemos una inteligencia y la primera forma de ver la palabra de Dios es en nuestra inteligencia natural. ¿Dónde empieza? ¿O dónde empieza la inteligencia espiritual o el discernimiento espiritual? ¿Dónde empieza? Con la fe, con la confianza en Dios, con la reverencia a la palabra. Recuerden, por eso se escribió el Salmo 138, 2. Has engrandecido has engrandecido, ¿cómo dice? Perdón, has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. La palabra es la vida de Cristo. El Antiguo Testamento proyecta a Cristo hacia el futuro y para nosotros, después de que ya vino Cristo, proyecta a Cristo del pasado, pero siempre Cristo debe estar presente. Entonces, volviendo al punto del intelecto, el intelecto enfocado a la fe y a la verdad de la palabra produce el fruto para vida eterna. El intelecto que se enfoca en las emociones, como falsa en las falsas doctrinas, lleva a las personas a un éxtasis que los priva, además de cuando son confrontados en la palabra, de que la palabra los cambie, porque ya están acostumbrados a las emociones. Esta es la trampa del diablo. Pensamientos y nuestra conducta. La fe falsa basada en emociones solo nos da un momento de éxtasis quizá, pero no hay cambios de esencia. ¿Ves? Entonces, si nuestra fe, o mejor dicho, si nuestra vida no cambia o permanece igual después de confesar que creemos en Cristo, en realidad no hemos creído en las verdades que afirmamos creer. ¿Ven ustedes? Podríamos decirlo de otra manera, un poquito más dinámica. La fe es acción. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. El que dice que tiene fe, como dice Santiago, y no tiene obras, su fe no es verdadera. Por lo que nadie puede ganar la salvación por servir y por obedecer a Dios. Muchas personas pueden asistir a la iglesia, ser muy puntuales aún en leer la Biblia y todo eso,
pero sin fe no hay un cambio de esencia. Por eso es que Dios a todos nos lleva. ¿A quién de nosotros nos gusta ser confrontados? Yo creo que a nadie. Nuestra naturaleza humana, nuestra carne, no le gusta ser enfrentada, no le gusta ser confrontada, no le gusta que le hagan ver algo en que está viviendo mal. Todos tenemos ese orgullo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos acostumbramos a someternos a Dios? Entonces vamos a poder ver aún de los incrédulos cosas que Dios quiere mostrarnos. Por eso dice la Escritura que debemos de ver a los demás como superiores a nosotros mismos, porque así vamos a ser receptivos a lo que Dios nos puede decir a través de su palabra, a través de una predicación, a través de otro creyente o a través de un incrédulo. Hay incrédulos que tienen actitudes o cualidades que nosotros como creyentes no tenemos. Y claro, eso no lo van a llevar a ellos a la salvación, pero nosotros sí podemos aprender de ellos. Entonces, nuestras acciones, cuando son acompañadas de fe, son de amor y servicio. El amor y servicio sin fe no reemplazan a la fe. La fe siempre es el parámetro inicial. Nuestra prueba de que hemos creído en Cristo, reitero, son las acciones y se produce el amor verdadero. Gálatas 5:6 nos dice esto, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esa es la fe verdadera. Cuando tú haces algo que no quieres hacer, puedes hacerlo hasta de mala gana. Tú puedes decir, voy a obedecer a Dios en esto y hacerlo de mala gana. Por ejemplo, muchas veces hemos dicho que si no haces las cosas de corazón como para Dios, de nada te sirve. Hablando de un servicio y aún hablando de una ofrenda. O sea, Dios nos pidió que ofrendáramos para quitarnos nuestra dependencia de lo material. Entonces, una persona puede obedecer, pero si no lo hace por amor y no lo hace con fe, puede no valerle. Eso lo hemos comentado muchas veces. Por eso es que lo que hagamos tenemos que hacerlo por amor, si no nos vale de nada, ¿ven ustedes? Para honrar a Cristo, para glorificar a Dios. Por lo que la fe verdadera implica nuestra confianza y una entrega total a Dios. Nadie se puede entregar si no tiene confianza. Y nadie puede tener confianza si no cree las promesas que están en la Biblia. Como a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué pasa si te metes en un problema y en lugar de decir Dios, gracias, porque también la Biblia dice, dar gracias por todo, le empiezas a reclamar, ¿por qué permites esto en mí? Si yo te he seguido, si yo acepto. O sea, ¿ustedes creen que en una circunstancia así vamos a tener la mejor actitud y estamos honrando a Dios? No. Dios dice gracias en todo, aún en las tragedias. Cuando nosotros lo entendemos y damos gracias, cambia nuestra mente. En lugar de sentirnos abandonados y muchas otras cosas que pueden pasar por nuestra mente, nos sentimos amados porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso es tan importante para poder tener esta fe, que seamos instruidos en la palabra y que la palabra more en nuestro corazón. Solo así vamos a podernos entregar sin reserva a Dios. La fe en Cristo, dada como un don, nos da la salvación. Y la obediencia demuestra que nuestra fe fue genuina o es genuina. A ver, ¿cuántas cosas de las que Dios te ha mostrado a través de un estudio, a través de la lectura, a través de un comentario de algún otro creyente, te han llevado a la obediencia? Una vez una persona, esposa de un creyente, me dijo, es que vamos al estudio y yo veo todo lo que tú dices y salimos y ni mi esposo ni mi hijo hace nada de eso.
y le endurecieron. ¿Ven ustedes? Esa es la evidencia de una falsa fe. La fe genuina, recuérdenlo, nos lleva a la obediencia. Tú puedes decir, esto no me parece, Dios, pero hazme entender, enséñame a creer que es para mi bien, etcétera. Y ese te estás sometiendo a Dios, te estás humillando ante la poderosa mano de Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿ven ustedes? O sea, no es malo que tal vez tengamos una duda, sino que todo le encaucemos a la palabra y a la sumisión y dependencia de Dios. Esa es la fe genuina. Entonces, nosotros, por naturaleza, buscamos la comodidad. ¿Cómo puede un corazón programado por naturaleza para buscar la comodidad comenzar a deleitarse en la gloria de Dios, especialmente en medio del sufrimiento? ¿Cómo puede? ¿Cómo podemos proferir un camino de sacrificio a un camino de facilidad? O preferir, perdón. ¿Cómo podemos? La respuesta se encuentra en la fe, en ese milagro sobrenatural. Acuérdense cuando Jesús sube al monte a orar y luego baja y ve que están ahí alegando. Y llega Jesús y todos se callan. ¿Qué pasa? Maestro, es que le pedimos a tus discípulos que echaran fuera este demonio de mi hijo que lo atormenta desde hace mucho tiempo. Y no pudieron. Y Jesús, ¿qué le dice? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y este hombre dijo, creo. Pero el mismo espíritu yo creo que en ese momento lo redarguyó y se dio cuenta de que realmente no creía. Pero ¿qué hizo él? Aumenta mi fe. Más tarde, los discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera este demonio? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Por su falta de fe. ¿Ven ustedes? Por su falta de fe. Este hombre le pidió fe a Dios como un ejemplo para nosotros cuando nos veamos en una situación difícil, le pedimos y no podamos creer, pedirle fe en lugar de quejarnos, en lugar de sentirnos abandonados, que es lo que Dios quiere, en lugar de que el diablo nos restregue en nuestra mente nuestros pecados para que quitemos los ojos de Dios. Señor, aumenta mi fe, perdóname, aumenta mi fe. Tristemente, la fe del Evangelio moderno a menudo se presenta como una fuerza de pensamiento positivo para obtener lo que queremos. ¿Quién ha oído de los falsos maestros? Yo decreto, yo esto. Si tú le dices, Dios lo va a hacer. Yo voy a obligar a Dios porque lo promete, ¿no? Ese no es una verdadera fe. La verdadera fe siempre implica reverencia y sumisión, no un pensamiento positivo e impositivo a Dios. Que tú le puedes pedir algo a Dios, pero si eso no te conviene, Dios no te lo va a dar nunca. Recuerden, de tres formas Dios nos responde siempre. Te dice sí, o te dice no, o te dice todavía no. Entonces, cuando tú expongas una petición delante de Dios, tienes que tener presentes estas tres respuestas. Si te dice sí, es porque es el tiempo de la bendición y estás preparado para recibirla. Si te dice no, es porque una bendición podría convertirse en un ídolo, como le pasó a Israel, que aún el templo que erigió Salomón, pensaban que porque estaba el templo ahí y podían vivir como querían y no les iba a pasar nada. ¿Y qué pasó? Los invadieron y a la larga destruyeron su templo. Y si Dios te dice todavía no,
es porque te va a preparar para la bendición. Una petición fuera de tiempo se puede convertir en una maldición o en un ídolo. Una petición respondida en tiempo, siempre la vamos a poder disfrutar plenamente. Cuando tú haces tus planes y le dices a Dios, fírmamelos, si no es la voluntad de Dios, no vas a poder disfrutar de lo que tú le pediste a Dios. Pero si tú reverentemente le dices, Dios, yo deseo esto, pero no sé si me conviene o no, lo pongo en tus manos. Y si tú me lo concedes, lo voy a poder disfrutar, y si no es porque no me convenía. ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios de esta manera? Por ejemplo, pocas. Porque muchas veces cuando ya predeterminamos algo, ya no queremos una negativa. Entonces acomodamos aún la palabra de Dios y sus promesas a lo que nosotros queremos. Por ejemplo, Israel, ya que habían sido conquistados por Nabucodonosor, etcétera, y ya Nabucodonosor deja a Gedalías como gobernador de Israel, y luego llega un Ismael de la descendencia divina y mata a Gedalías, y entonces todos se ponen a temer porque también mató a los babilonios que estaban con ellos ahí, y entonces le dicen a Jeremías, ora, para ver si nos vamos a Egipto o a ver qué Dios dice. ¿Y cuál fue la respuesta de Jeremías? Yo he puesto este ejemplo muchas veces, pero vale la pena enfatizarlo ahorita por esta enseñanza. ¿Cuál fue la respuesta? Quédense aquí y yo los libraré de las personas que ustedes temen. ¿Y qué dijeron ellos? No, hablas por tu propia cuenta. Nosotros nos volvemos a Egipto. ¿Y cuál fue la sentencia? Velo el nombre de Dios de ustedes. ¿Cuál era el problema de Egipto? ¿Alguna vez lo han pensado? Sí, sabemos que Egipto representaba la esclavitud, pero ¿qué era lo que esclavizaba a la gente? Los ídolos. En Egipto se adoraban a múltiples dioses, tenían un dios para cada cosa. Si ellos regresaban a Egipto, Jehová, el Dios verdadero, el único Dios, iba a ser tomado como un ídolo para cosas específicas, porque había otros ídolos para otra cosa. Ese es el peligro. ¿Ven ustedes? Por eso Dios le dijo a Israel cuando sale de Egipto, nunca, jamás vuelvas a Egipto. Y Dios nos lo dice a nosotros, porque Egipto representa nuestra vida sin Dios. A lo mejor llegaste al desierto, en las pruebas de esta vida, porque te convertiste. Y decías, es que antes de que yo me convirtiera, podía disfrutar de la vida y las cosas. No es cierto. Si no, no hubieras venido a Cristo. Pero ante el rigor de las pruebas dices, prefiero volverme a como vivía y no estar sufriendo. Cuando Jesús dice que el que quiera ir en pos de él debe tomar su cruz cada día y sígame. Más específico, Lucas 9:62. Ninguno que poniendo sus manos en el arado voltea hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Ven ustedes? La fe nos lleva a ir hacia adelante siempre. ¿En qué aspecto? En las promesas de Dios, en la vida que Dios nos pide. Las pruebas, como dice Pedro, ya lo leímos, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Por qué? Por las pruebas, mucho más preciosa que el oro, el metal más codiciado en este mundo. O sea, la fe tiene un valor incalculable porque le da sustancia a todas las cosas. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. El objetivo de la fe es glorificar a Dios. Cuando nosotros actuamos por nuestra propia cuenta sin fe, nos vamos a glorificar a nosotros mismos, porque perdimos de vista lo verdadero. ¿Ven ustedes? Por eso volvemos a Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque sin fe te vas a los ídolos. Entonces, la fe del Evangelio moderno
te lleva a esclavizarte. La fe bíblica, que es radicalmente diferente, es una confianza enfocada y total en una persona, Jesucristo. Tú vas a cambiar no por ti, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Nunca se te olvide eso. Aun cuando te veas cometiendo errores, tienes que volver a Dios y decirse, Dios, perdóname por no haberte obedecido, cámbiame, forma a Cristo en mí. Para aclarar un poco más esto, el mirar a cruz, perdón, el mirar la cruz y creer que Él pagó por completo por nuestra vida de pecado y nos dio la reconciliación con Dios Padre, se encuentra solo ahí, en la cruz. ¿Ven ustedes? Y la cruz implica negarse. Imagínense que Jesucristo hubiera dudado por un momento. Él le dijo a Dios Padre, Padre, en Getsemaní, si puede pasar de mí esta copa, pase. Como humano, sabía lo que iba a enfrentar, porque era Dios, sabía que había venido a este mundo. Pero dentro de su oración dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Porque sabía él que la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta. ¿Ven ustedes? Entonces nuestra verdadera fe siempre debe estar enfocada en Jesús. Si no, no existiría Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. O sea, cuando Dios trae pruebas a nuestra vida y trae sufrimiento por las pruebas, es para que quitemos los ojos de nosotros mismos y los pongamos en Jesús. Si no, Pablo no hubiera dicho, en Filipenses 4:12, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia, y sé vivir en escasez. Por todo estoy puesto y para todo. Entonces a veces cuando vienen las pruebas nos decepcionamos. ¿Está Dios conmigo? No, mira, yo vengo a Cristo para que solucione mis problemas y ve, me ha ido peor. Una persona que piensa así seguramente no es salva o ha quitado los ojos de Jesús. Pero la verdadera fe es mirar la tumba vacía y creer que aquel que venció a la muerte tiene el poder para darnos una nueva vida y una nueva naturaleza y una nueva esperanza. Dios nos dio la naturaleza de Cristo, ahora solo hay que desarrollarla como niños. Por eso Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es esa leche espiritual adulterada? La palabra de Dios. ¿Ven ustedes? Por eso tiene que estar morando en nuestro corazón para que en el momento de la prueba vengan a nuestra mente los pasajes de la Biblia que nos van a apoyar y nos van a ayudar a superar. Si tú te llenas de emociones, tú por ejemplo puedes ver miles de predicaciones en YouTube. Está lleno YouTube de predicadores buenos y todo eso. Pero te digo una cosa, nada va a sustituir la palabra de Dios. Porque aunque ellos hablen y con verdad, los buenos predicadores, los de la sana doctrina, nunca va a ser comparable cuando tú vas a Dios en la Biblia y Dios, estás tú y Dios. Dios te va a hablar a ti personalmente. Y claro que te puede hablar alguna predicación, pero eso no sustituye tus tiempos devocionales con Dios. Grábatelo bien. Entonces, tenemos que recordar que nuestra identidad verdadera está basada en nuestra relación con Dios, no en lo que nosotros podemos lograr. Nuestro valor como personas depende de lo que Dios ha hecho por nosotros y no de lo que nosotros hacemos. ¿Te das cuenta la diferencia del enfoque? Si Dios ha hecho por nosotros todo, viene la gratitud. Y la gratitud es lo que nos lleva a vivir la vida cristiana. Como dice 1 Corintios 5:14 y 15.
El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahí está la cruz. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién vives? ¿Ven ustedes? La palabra de Dios en Ezequiel 36:25 nos dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, la palabra de Dios sin adulterar. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Todo lo que se interpone entre nosotros y Dios. Una persona no se puede convertir si no está dispuesta a destruir los ídolos de su vida. Y ahí viene después la transformación, nos daré un corazón nuevo, etcétera. Pero además luego al final el compromiso con Dios y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Ves? Entonces seréis limpiados, ¿no? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Además de la realidad física de un regreso a la tierra que Jesús promete, Dios se comprometió a hacer una renovación espiritual que es lo que está haciendo hoy en nuestra vida. Nos limpia de pecado, nos da un nuevo corazón según su pacto, sensible a su voz y a su voluntad. Esto le dijo Dios a Jeremías prometiendo la restauración de Israel, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad y no me acordaré más de su pecado. Cambio de mente, cambio de dirección. El Espíritu Santo es el que nos enseña realmente. Tú puedes hablar con una persona, o yo como pastor, muchas veces le digo a personas verdades de la palabra, pasajes, me piden consejos, se los doy, siempre conforme a la palabra. Pero yo sé que si el Espíritu Santo no los convence, no van a ser convencidos, aunque tú les digas toda la verdad. Jesús mismo, el Dios hecho hombre, dice, ¿por qué no creéis en mí? Si no quieren creer en mí, créanme por las obras. Pero ¿qué dice más adelante? Por eso dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Una transformación espiritual, limpieza, un corazón sensible a la voz de Dios, un nuevo espíritu que significa o evidencia disposición para adorarlo. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré vuestra carne el corazón de piedra, necio, terco, etcétera, insensible a la voz de Dios. Y os daré un corazón de carne, sensible a la voz de Dios. Por eso Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El Espíritu que Dios nos da, que mora en nuestro interior, nos permite andar en obediencia a su palabra. Esta fe, que es en sí misma un don de Dios, opera una cirugía radical en nuestro sistema de valor de nuestro corazón. Dicho de otra manera, cambia nuestros valores, cambia nuestro enfoque de la vida, cambia nuestra perspectiva de las circunstancias que vivimos. ¿Ven ustedes? Cuando por fe realmente nos comprometemos, la inmensidad de
comprendemos, perdón, la inmensidad de lo que Cristo hizo por nosotros, hace que haya un cambio interno en nosotros. Y cuando esto sucede, entonces hay gratitud en nuestra vida. Entonces hacemos todas las cosas por amor a Él. Y nada nos causa pesar, sino es lo menos que podemos hacer. Lo menos que tú puedes hacer es vivir para Cristo porque Él ya hizo todo por ti. Cuando haces esto, cuando realmente valoras el sacrificio, podríamos decirlo de esta manera, la gloria del sacrificio comenzará a parecer infinitamente más hermosa y deseable en nosotros que la comodidad que nos presentan los ídolos de nuestra vida. Por eso Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. O sea, que lo más importante en nuestra vida es honrar a Dios dándole a conocer, dándole gracias por todo lo que pasamos, glorificarlo porque ya nos dio Él todas las cosas en Cristo. La promesa de la herencia eterna que Dios nos da, cuando lo hacemos así, comienza a ser una realidad más fuerte en nuestra vida que las posiciones temporales. Pedro dice que todos los elementos al fuego serán quemados y la tierra y las obras que en ella hay serán deshechas. Y si esto ha de ser así, ¿cómo no debéis aprender a vivir en forma piadosa y santa? ¿Ven ustedes? Cuando tú vives por las cosas de este mundo, no vives por fe, te estás haciendo un fraude a ti mismo. Pero Pedro mismo nos dice, primera de Pedro 1:4, lo que Dios nos da para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Eso es lo que Dios nos está dando. Y nosotros tenemos que verlo hacia adelante. Y lo que vivamos en este mundo debemos de vivirlo por fe. Y entonces el honor de ser llamado hijo de Dios se vuelve más valioso que la aprobación de los hombres. ¿Cuántas veces por tener la aprobación de otros puedes negar tú el nombre de Cristo? O sencillamente no confesarlo. A lo mejor este grupo que me encanta, y si yo empiezo a hablarles de Cristo me van a desechar, mejor no hablo. Ahí estás negando el nombre de Cristo. La verdadera fe nos da un nuevo sentido espiritual que exalta la belleza y la excelencia de Cristo. Nosotros no podemos forzarnos a valorar a Cristo por encima de nuestra comodidad. Téngalo presente. Cuando el Espíritu Santo nos da la fe para creer, para ver, nos hace ver cuán infinitamente valioso es Cristo, infinitamente valioso. Y entonces, cuando vemos, cuando Jesús brilla, empezamos a menospreciar o a despreciar la comodidad que nos puede separar de Él. La fe verdadera no es una herramienta para obtener comodidad. ¿Cuántas veces nuestras listas no están llenas de peticiones? Es la confianza en un Salvador que es infinitamente mejor que la comodidad. ¿Lo habías visto de esta manera? Entonces ahora sí tiene más sentido. El que viene en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Ves? Cuando la fe en Cristo nos libera de la idolatría de la comodidad, transforma radicalmente nuestra perspectiva de la vida. Entonces comenzamos a ser agradecidos en lugar de demandar una vida de comodidad. Hebreos 12:28 nos dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud
y mediante ella, la gratitud, sirvamos a Dios agradeciéndole con temor y reverencia. Entonces, cuando nos enfocamos en esto, hay 5 cosas importantes por las cuales tenemos podemos ser agradecidos. Primero, Dios contesta nuestras oraciones. Isaías 65:24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Juan 11:41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Acaso tú como hijo de Dios con una fe verdadera no te va a ayudar Dios? Claro que sí. Entonces Dios contestará tus oraciones que estén enfocadas en sus promesas y en la doctrina que nos revela, como acabamos de analizar. También Dios va a suplir nuestras necesidades. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lucas 12:29 al 31. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas esas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto es paralelo al de Mateo que siempre mencionamos, de 11:28. Luego, tercer punto, Dios nos va a dar bendiciones. O sea, Dios quiere bendecir nuestra vida. Primera de Crónicas 16:34. Aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Filipenses 4:6, que todos sabemos, por nada estéis afanosos, sino sean vuestras peticiones conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 4. El carácter de Dios es digno de alabanza y sus obras son maravillosas. Lo que pasa es que luego no las podemos contemplar por estar enfocados en otra cosa. Salmo 7:17. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Esta es la evidencia de un corazón pleno. Segunda de Corintios 9:15. Gracias a Dios por su don inefable. El don de la salvación, el privilegio de servirle, el privilegio de ser un instrumento de Él. Apocalipsis 11:17. Diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ahí está, un día Jesús va a reinar sobre la tierra y será erradicado el pecado. Entonces podemos disfrutar de todo, pero ya ahorita, porque si estamos viviendo ya en el reino, y Jesús dijo, el reino de los cielos está entre nosotros, ya ahorita podemos vivirlo. Y el quinto, tenemos una iglesia, hermanos en Cristo, para alentarnos unos a otros. Primera de Corintios 1:4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Efesios 1:16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Filipenses 1 del 3 al 5. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión con el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Es tu vida así? ¿Te gozas de tener compañerismo con otros creyentes? ¿Los amas verdaderamente o solo los estás criticando y juzgando? Cuando juzgamos es porque somos insensibles al dolor que la otra gente está viviendo o, o experimentando, y esto habla de dureza de corazón. O sea, ten cuidado de eso. Cuando veamos errores en otros creyentes en Cristo es para que oremos, y eso nos va a dar amor y misericordia unos para otros.
Este es el resultado de la fe verdadera. Vamos a dar gracias. Padre Santo, te damos gracias por esta exposición de la fe. Gracias, Padre, por ampliar nuestra perspectiva ante tantos principios que hemos hoy analizado. Te rogamos, Padre, que nos enseñes a vivir por fe, que nos des esa fe verdadera que puede mover montañas. Y sabemos que esto va a ser si lo que queremos es hacer tu voluntad y glorificarte, y no glorificarnos a nosotros mismos. Si queremos sufrir los dolores de Cristo y no complacernos a nosotros mismos, eludiendo los problemas para no enfrentarlos. Danos, Señor, ese carácter, esa fuerza interna espiritual. Enséñanos a confrontarnos a nosotros mismos primero que nada a través de tu palabra y que tu palabra nos juzgue en cada hecho. Y danos esa disposición de corazón, Padre, que nos permita ser transformados por tu Espíritu Santo con libertad. Padre, bendice a nuestra iglesia, manténla llena de tu Espíritu Santo y en crecimiento espiritual y danos verdaderos testigos tuyos por una vida transformada. Te pedimos, Padre, esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.